Durante mucho tiempo pensé que analizar las cosas era una virtud. Creía que, si pensaba lo suficiente, podría evitar equivocarme. Esa idea se convirtió en una especie de brújula interna. Cada decisión, cada palabra, cada gesto debía pasar por el filtro de mi mente. Así que analizaba todo. Las decisiones importantes, las pequeñas, las conversaciones, los silencios, las expresiones de las personas. Mi mente siempre encontraba algo nuevo que revisar, como si nunca pudiera estar satisfecha con la primera interpretación. Al principio sentía que eso me daba seguridad. Era como construir un refugio invisible hecho de pensamientos, un muro que me protegía de los errores y de las sorpresas. Pensaba que estaba preparado para cualquier cosa, que nada podría tomarme desprevenido. Pero poco a poco empecé a notar algo inquietante. Mientras más respuestas encontraba, más preguntas aparecían. Era como intentar llegar al final de un camino que seguía construyéndose mientras caminaba. Nunca terminaba. Ese camino interminable me dejaba exhausto. Había días en los que quería descansar, sentarme, escuchar música, ver una película, simplemente existir por un momento. Pero incluso ahí mi mente seguía trabajando. Recordaba algo que había pasado hacía meses, después imaginaba una conversación futura, luego empezaba a cuestionar una decisión. Y cuando lograba salir de ese pensamiento, ya había entrado en otro. Era agotador, no porque pensar sea malo, sino porque nunca encontraba un punto final. Siempre había un y sí. Siempre una posibilidad más. Siempre un detalle que revisar. Con el tiempo me di cuenta de algo curioso, no estaba buscando respuestas, estaba buscando certeza. Quería eliminar cualquier posibilidad de equivocarme, de sufrir, de arrepentirme. Pero la vida no funciona así. No existe una decisión con garantía absoluta. No existe una conversación perfecta. No existe una forma de controlar todo lo que va a pasar. Aceptar eso fue incómodo. Porque significaba renunciar a una ilusión, la ilusión de que, si pensaba lo suficiente, podría controlar mi vida. Esa ilusión me había acompañado durante años, dándome una falsa sensación de seguridad. Y soltarla fue como abrir la mano y dejar caer algo que creía indispensable, solo para descubrir que lo que caía era un peso que me impedía avanzar. Ese agotamiento no venía de la acción, sino de la ausencia de un punto final. Mi mente era como un río que nunca dejaba de fluir, arrastrando pensamientos, recuerdos, posibilidades. Siempre había un y sí. Siempre una posibilidad más. Siempre un detalle que revisar. Y aunque al principio esa dinámica me parecía útil, con el tiempo descubrí que lo que buscaba no eran respuestas, sino certeza. Quería eliminar cualquier posibilidad de equivocarme, de sufrir, de arrepentirme. Era como si mi mente intentara construir un mapa perfecto de la vida, un plano donde cada movimiento estuviera calculado y cada error previsto. Pero la vida no funciona así. No existe una decisión con garantía absoluta. No existe una conversación perfecta. No existe una forma de controlar todo lo que va a pasar. Aceptar eso fue incómodo. Porque significaba renunciar a una ilusión, la ilusión de que, si pensaba lo suficiente, podría controlar mi vida. Esa ilusión me había acompañado durante años, dándome una falsa sensación de seguridad. Y soltarla fue como abrir la mano y dejar caer algo que creía indispensable, solo para descubrir que lo que caía era un peso que me impedía avanzar. Me di cuenta de que mi mente, en su afán de protegerme, me estaba robando la tranquilidad. Cada análisis era una cadena más, cada pregunta un candado, cada escenario imaginado una pared que me alejaba del presente. Y lo más doloroso era comprender que, en esa búsqueda de certeza, lo que perdía era la capacidad de vivir con ligereza. La mente puede convertirse en una prisión cuando se aferra demasiado a la idea de control. Y lo más curioso es que esa prisión no tiene barrotes visibles, está hecha de pensamientos, de dudas, de posibilidades infinitas. Es invisible para los demás, pero pesada para quien la carga. Ese descubrimiento me obligó a enfrentar una verdad difícil,
la certeza absoluta no existe. Y cuanto más intentaba alcanzarla, más me alejaba de la paz. Hoy sigo analizando muchas cosas. Eso forma parte de mi personalidad y no lo rechazo. Pero intento recordar algo cada vez que mi mente empieza a correr demasiado. Hay preguntas que solo el tiempo responde, hay decisiones que solo se entienden después de tomarlas, y hay momentos que no necesitan ser analizados, solo vividos. Descubrí que una mente puede llenarse tanto de pensamientos que termina sin espacio para la tranquilidad. Es como una habitación abarrotada, cada idea es un objeto, cada duda un mueble, cada recuerdo una caja que ocupa lugar. Y cuando todo está lleno, no queda espacio para moverse, para respirar, para descansar. Así me sentía, atrapado en una habitación mental donde cada rincón estaba ocupado por algo que debía revisar. El descanso, entendí, no siempre llega cuando dejas de hacer cosas. A veces llega cuando dejas de intentar resolver todo al mismo tiempo. Porque la vida no es un rompecabezas que necesita completarse, ni un examen que exige todas las respuestas correctas. La vida es un camino que se recorre paso a paso, aceptando que no todo puede preverse, que no todo puede controlarse, y que la belleza de vivir está precisamente en esa incertidumbre. Aprendí que la calma no se encuentra en acumular certezas, sino en aceptar la fragilidad de lo desconocido. Que la fortaleza no está en tenerlo todo bajo control, sino en confiar en que puedo enfrentar lo que venga, incluso sin saberlo de antemano. Y que la paz no aparece cuando elimino todas las dudas, sino cuando dejo de luchar contra ellas como si fueran enemigas. Hoy, cuando mi mente empieza a correr demasiado, intento recordarme que no todo merece análisis, que no todo requiere respuesta, que no todo necesita ocupar espacio. Y en esa selección consciente encontré descanso, el descanso de saber que puedo pensar sin agotarme, que puedo vivir sin sentirme atrapado en mis pensamientos, que puedo ser sin necesidad de resolverlo todo. Con el tiempo comprendí que el verdadero descanso no era la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de convivir con ellos sin dejar que me dominaran. La mente nunca se apaga del todo. Siempre habrá preguntas nuevas, recuerdos que regresan, posibilidades que se abren. Pero aprendí que no necesito responderlas todas, que no necesito resolverlas antes de que existan. Esa aceptación fue como soltar un peso invisible que llevaba conmigo cada día. Descubrí que la paz no está en controlar cada detalle, sino en aprender a confiar. Confiar en que algunas cosas se resolverán solas, confiar en que no todo depende de mí, confiar en que el futuro puede esperar. Esa confianza me permitió vivir con más ligereza, con más calma, con más presencia. Porque entendí que la vida no sucede en los escenarios que imagino, ni en los errores que revivo, ni en los problemas que anticipo. La vida sucede aquí, en este instante, en lo que puedo sentir de verdad. Hoy sigo siendo alguien que piensa mucho. Eso no cambió. Pero ahora sé que pensar demasiado puede ser otra forma de alejarme del presente. Y por eso intento recordar que no todo merece ocupar espacio en mi cabeza, que no todas las dudas necesitan respuesta, que no todos los problemas deben resolverse antes de existir. Porque una mente brillante también necesita descansar, también necesita silencio, también necesita aprender a soltar. Ese aprendizaje me dio una nueva forma de ver la vida. Ya no busco tenerlo todo bajo control, ya no creo que la preparación esté en analizarlo todo. Ahora sé que la verdadera fortaleza está en la calma, en la capacidad de estar presente, en la confianza de que puedo enfrentar lo que venga sin necesidad de desgastarme antes de tiempo. Y en esa calma encontré algo que había buscado durante años: paz. La paz no como un estado permanente, sino como un espacio que puedo visitar cada vez que decido dejar de luchar contra lo inevitable. La paz como un recordatorio de que no necesito tener todas las respuestas, de que no necesito anticipar cada escenario, de que no necesito cargar con el peso de lo que aún no ha sucedido. Esa paz es ligera, es silenciosa, es suficiente. Aprendí que la mente, cuando se aferra demasiado al análisis, se convierte en un espejo que refleja más dudas que certezas. Cada recuerdo se transforma en un escenario alternativo,
¿Qué habría pasado si? ¿Qué habría dicho si? ¿Qué habría hecho si? Y cada posibilidad futura se convierte en una especie de ensayo interminable, como si la vida fuera una obra de teatro que necesitara ensayos perfectos antes de salir al escenario. Pero la vida no es un guión escrito de antemano, es improvisación, es sorpresa, es error y aprendizaje. Ese descubrimiento me obligó a mirar de otra manera mis pensamientos. No como enemigos, pero tampoco como dueños de mi destino. Empecé a verlos como visitantes, algunos llegan para enseñarme, otros para advertirme, otros simplemente para distraerme. Y entendí que no necesito darles a todos el mismo espacio, ni la misma importancia. Aprendí a dejar pasar algunos, como quien observa una nube que cruza el cielo sin intentar detenerla. La certeza que tanto buscaba era, en realidad, una ilusión. Una ilusión que me hacía creer que podía evitar el dolor, el arrepentimiento, la pérdida. Pero la vida está hecha de todo eso, y negarlo es negar la experiencia misma de vivir. No hay camino sin tropiezos, no hay amor sin riesgo, no hay decisión sin posibilidad de error. Y aceptar esa fragilidad me dio una fuerza distinta, la fuerza de saber que puedo seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como espero. Hoy, cuando mi mente empieza a correr demasiado, intento recordarme que no todo merece análisis. Que hay momentos que se disfrutan más cuando no se diseccionan, que hay palabras que pesan menos cuando no se repiten en la cabeza, que hay silencios que se vuelven más profundos cuando no se llenan de preguntas. Y en esa práctica encontré algo que nunca había imaginado: libertad. La libertad de vivir sin tener que entenderlo todo, sin tener que preverlo todo, sin tener que cargar con lo que aún no existe. Esa libertad no significa irresponsabilidad, sino confianza. Confianza en que puedo enfrentar lo que venga, confianza en que no necesito tener todas las respuestas, confianza en que la vida puede sorprenderme y aún así seguir siendo hermosa. La lección más grande que me dejó todo este recorrido fue comprender que la mente, aunque poderosa, no siempre es el mejor lugar para vivir. Pasé años creyendo que pensar era sinónimo de estar preparado, que analizarlo todo era la forma más segura de evitar errores. Pero descubrí que la vida no se mide en la cantidad de pensamientos que acumulamos, sino en la calidad de los momentos que somos capaces de habitar. Hoy sé que el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Y ese descanso no siempre llega cuando dejo de hacer cosas, sino cuando dejo de intentar resolverlo todo al mismo tiempo. Aprendí que la calma no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación, que la paz no aparece cuando elimino todas las dudas, sino cuando dejo de luchar contra ellas como si fueran enemigas. La vida, entendí, no necesita ser controlada para ser vivida. No necesita ser analizada en cada detalle para ser hermosa. No necesita estar libre de errores para ser valiosa. La vida necesita ser sentida, compartida, experimentada. Y en esa experiencia hay espacio para la incertidumbre, para el riesgo, para la sorpresa. Hoy, cuando mi mente intenta arrastrarme de nuevo a ese ciclo interminable de análisis, me recuerdo que no todo merece ocupar espacio. Que hay preguntas que solo el tiempo responde, que hay decisiones que solo se entienden después de tomarlas, que hay momentos que no necesitan explicación, solo presencia. Y en esa presencia encontré lo que tanto había buscado: tranquilidad. La tranquilidad de saber que no necesito tener todas las respuestas, que no necesito anticipar cada escenario, que no necesito cargar con lo que aún no ha sucedido. La tranquilidad de confiar en que puedo enfrentar lo que venga, incluso sin saberlo de antemano. La tranquilidad de vivir sin la presión de resolverlo todo. Y así descubrí que la verdadera virtud no está en analizarlo todo, sino en saber cuándo detenerse. No está en acumular certezas, sino en aprender a convivir con la incertidumbre. No está en controlar la vida, sino en dejar que la vida me sorprenda. Porque al final, lo que más me agotaba no era pensar, sino creer que debía pensar sin descanso. Y lo que más me liberó fue aceptar que, a veces, lo único que necesito es vivir. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse,
dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.